Después de estudiar la conferencia La consumación de la historia humana, nos hemos dado cuenta que realmente estamos en los últimos días y que en los últimos días aparece una nueva expresión de la verdad que va a explicar al Nuevo Testamento y también al Antiguo Testamento. Es decir, esta nueva expresión de la verdad completa aquello que no se puede dar a conocer a los seres humanos en aquella época, precisamente porque no habían madurado ni intelectualmente ni internamente sobre los asuntos que querían responderse a sí mismos. Entonces, ahora vamos a estudiar la llegada del Mesías, y con esta conferencia vamos a comprender cuál es la misión del Mesías. Una pregunta que me ha hecho Melissa es: ¿cómo es que nosotros vamos a regresar al estado original? ¿Cómo vamos a quitar el pecado original? Entonces el Mesías viene al mundo para eliminar el pecado con el que este mundo fue contaminado. Vamos a estudiar entonces la misión de Jesucristo, de Jesús hace 2000 años, y vamos a darnos cuenta de grandes secretos que ocurrieron en aquella época y que son explicados ahora en la nueva expresión de la verdad, es decir, el principio divino. Capítulo 4. La llegada del Mesías. La palabra Mesías en hebreo significa el ungido, queriendo decir concretamente el rey. Los israelitas creían en las palabras de Dios que Él les mandaría a un rey o Mesías para salvarlos. Esta era precisamente la ideología mesiánica de los israelitas. Fue justamente Jesucristo quien vino como Mesías. Cristo significa Mesías en el lenguaje helénico. El Mesías debe venir con el fin de cumplir el propósito de la providencia de Dios para la salvación. El propósito de Dios para la creación tenía que cumplirse en primer lugar con la construcción del reino de los cielos sobre la tierra. Debido a la caída del ser humano, se realizó un infierno en la tierra en lugar del reino de los cielos. Desde entonces, Dios ha venido repitiendo su providencia con la intención de restaurar el reino de los cielos sobre la tierra. Por consiguiente, como la historia humana es la historia de la providencia y la restauración, el propósito de la historia es restaurar el reino de los cielos sobre la tierra. Bien, vamos primero a analizar esto de qué significa la palabra Mesías. ¿Qué entendiste? Como creía yo, no es como que viene el Hijo de Dios y que va a ser una persona extraordinaria, sino que Dios va a escoger a esa persona para que venga aquí a la tierra. Bueno, aquí dice la palabra Mesías en hebreo significa el ungido. O sea, es decir, el Mesías es concretamente el rey. Entonces, analizar qué significa la palabra Mesías para los israelitas en la época en que recibieron a Cristo es muy importante para entender a quién estaban esperando ellos. Entonces dice, los israelitas creían en la palabra de Dios que Él les mandaría a un rey o a un Mesías. Porque ungido significa rey, ¿verdad? Para ellos. Para salvarlos. Esta era precisamente la ideología mesiánica de los israelitas. Entonces, ¿qué era lo que ellos pensaban? Que Dios les enviaba un rey. Sí. O sea, no estaban pensando en una persona extraordinaria. Para ellos era un ungido, un rey. Si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, vemos que hubieron varios ungidos, ¿sí? Por ejemplo, Saúl fue ungido por el rey Samuel y por eso él llegó a ser rey. David fue ungido por Samuel también. Y por eso llegó a ser rey. Dije el rey Samuel, ¿verdad? Sería el profeta Samuel. Sí. Por eso llegó a ser rey. Entonces, para los israelitas, el ungido, el rey, era una persona normal, completamente normal como nosotros. ¿De acuerdo? O sea, para ellos no estaban esperando a alguien fenomenal. Y dice aquí que entonces ellos creían que en la palabra de Dios que decía que Él les mandaría a un rey o a Mesías para salvarlo. Esta era precisamente la ideología mesiánica de los israelitas. Entonces dice, fue justamente Jesús Cristo quien vino como Mesías. Y Cristo significa Mesías en el lenguaje helénico. Por eso es que le dicen Jesús Cristo, ¿verdad? O sea, Jesús, el Mesías. Bueno, esto no lo dijeron los hebreos, ¿verdad? Esto lo estamos diciendo nosotros, o lo dice la Biblia.
Entonces, el principio divino explica que el Mesías debe venir con el fin de cumplir el propósito de la providencia de Dios para la salvación. Y en eso también cree el cristianismo. Sí, así es. ¿De acuerdo? Pero lo importante acá es que muchas veces no ubicamos el significado de una palabra en un tiempo, en una época y para una determinada población. Sí, como le decía, para nosotros, como hemos tal vez malinterpretado la palabra, ¿verdad? Creyendo que Mesías es algo extraordinario. Exactamente, o sea, algo fuera de lo común, Sí. ¿verdad? Entonces, realmente el Mesías es extraordinario, pero por otras características, pero Sí. en realidad para los cristianos le dan otro significado a la palabra Mesías de lo que los judíos le daban. Esto tenemos que entenderlo. O sea, ¿qué significa la palabra Mesías para los cristianos? Es diferente lo que significaba la palabra Mesías para los judíos. Entonces, ¿qué significa la palabra Mesías para los cristianos hoy en día? Que viene un ser extraordinario, que viene en las nubes, que va a ser, ¿verdad? Va a curar este mundo así como, y va a destruir la maldad. Sí. O sea, eso realmente se diferencia muchísimo del significado de la palabra Mesías que tenían los judíos. Era eso para aclararnos. Entonces dice que el propósito de Dios para la creación tenía que cumplirse en primer lugar con la construcción del reino de los cielos sobre la tierra. Debido a la caída del ser humano se realizó un infierno sobre la tierra en lugar del reino de los cielos. Desde entonces Dios ha venido repitiendo su providencia con la intención de restaurar el reino de los cielos sobre la tierra. Por consiguiente, como la historia humana es la historia de la providencia y la restauración, el propósito de la historia es restaurar el reino de los cielos sobre la tierra. Sí. Entonces, vamos a estudiar ahora la sección 1. La providencia de la salvación a través de la cruz. El propósito del advenimiento de Jesús como Mesías. El propósito del advenimiento de Jesús como Mesías era salvar completamente al ser humano caído, es decir, cumplir la finalidad de la providencia de la restauración. Por consiguiente, el reino de los cielos sobre la tierra debería haberse establecido por Jesús. ¿Cómo sería el ser humano que llegaría a ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto, habiéndose restaurado como el ser humano que ha cumplido el propósito de la creación? Semejante ser humano formaría un solo cuerpo con Dios. No se separaría nunca de Él, y sintiendo como propio el corazón de Dios, poseería divinidad. Este ser humano no necesita redención o un salvador, ni necesita llevar una vida de oración y fe requerida para los seres humanos caídos debido a que no tiene pecado original. No solo eso, sino que este ser humano, estando libre del pecado original, multiplicarían hijos del bien, sin pecado original. A consecuencia de esto, sus hijos no necesitarían un salvador para la redención de sus pecados. Entonces, veámoslo acá. Entonces, dice, la providencia de la salvación a través de la cruz. Creo que no tengo la diapositiva. Sigamos leyendo, porque no tengo la diapositiva correcta. Sigamos leyendo acá. 2. ¿Fue realizada la providencia de la salvación a través de la redención por la cruz? ¿Se habrá completado entonces la finalidad de la providencia de la salvación a través de la cruz, estableciéndose el reino de los cielos en la tierra por haber restaurado a los creyentes su naturaleza original? Desde que comenzó la historia humana no ha habido un solo ser humano, a pesar de que haya habido muchos santos muy fervientes, que haya vivido una vida en completa unidad con Dios. Ni una sola persona ha vivido experimentando el corazón y los sentimientos de Dios, ni nadie ha poseído su misma divinidad. Por consiguiente, no ha habido aún ningún santo que no necesitara de la redención del pecado y una vida de oración y fe. Por más devotos que sean los padres, están todavía transmitiendo el pecado original a sus hijos. La redención a través de la cruz no pudo eliminar completamente nuestro pecado original y por lo tanto no pudo restaurar completamente al ser humano a su posición original. ¿Fue en vano entonces su sacrificio en la cruz? En absoluto.
Si hubiera sido así, no habría existido la historia cristiana. Aún por nuestras propias experiencias de la vida de fe, no podríamos nunca negar la magnitud de la gracia de la redención por la cruz. Ok, vamos a resumir acá. Entonces vemos, como habíamos explicado antes, ¿verdad?, sobre la llegada del Mesías. O sea, Mesías significa rey. La expectativa mesiánica de los judíos era que iba a llegar un Salvador, es decir, un rey. Sí. Y Jesucristo entonces llegó a ser ¿qué? El Mesías, ¿de acuerdo? O sea, Él es el rey para los judíos que ellos estaban esperando. Ahora, ¿cómo lograron ver los judíos ese rey? Muy importante, ¿ok? Vamos a ver entonces la providencia de la salvación a través de la cruz. ¿Cuál es el propósito de que Jesús ha llegado con el Mesías? Ya estudiamos que es establecer el reino de los cielos en la tierra, que es la eterna meta de la providencia de la restauración y que es la meta eterna de Dios. Ahora, ¿qué significa la salvación? Significa que hay una completa sintonía con Dios, o sea, el ser humano que ya está salvado, está unido con Dios, no tiene pecado original. Entonces, al no tener pecado original, el ser humano salvado no necesita un Salvador y puede tener hijos sin pecado, es decir, hijos del bien, ¿verdad? Porque una persona unida a Dios tiene hijos del bien, ¿de acuerdo? Ahora, las preguntas que nos podríamos hacer es, ¿tenemos ese estado nosotros, los seres humanos actuales? No, ¿verdad? Primero, no estamos unidos con Dios, ¿verdad? No estamos como en su misma frecuencia. Seguimos con pecado y necesitamos un Mesías que venga por segunda llegada y nos salve. Sí. Y los hijos que nacen de nosotros siguen teniendo ¿qué? Pecado original. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Jesús vino al mundo? Es que la humanidad caída a través de Jesús alcance la completa salvación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó con la venida de Jesús a estos 2000 años? Porque si estamos haciendo este razonamiento, parece que nosotros no estamos completamente salvados, según esto, ¿verdad? Aquí acá. Entonces, vamos a ver qué significado tiene entonces la crucifixión de Jesús. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, la pregunta que nos hacíamos antes, ¿fue realizada la providencia de la salvación a través de la redención por la cruz? Vamos a ver acá. Entonces ya vimos que el ser humano caído tiene que ir a través de Jesús y convertirse en un ser humano completo. Entonces la salvación completa significaba esa completa unidad con Dios, pero vemos que los seguidores de Jesús no tienen unidad completa con Dios, tienen necesidad de redención y una vida de oración y devoción, porque si dejan de orar, ¿verdad?, se desconectan de Dios. Sí. Y transmiten el pecado original. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de que hubo la crucifixión de Jesús, la naturaleza original no se restauró perfectamente. Pero es muy importante entender, era como dice aquí el principio divino, ¿fue en vano entonces su sacrificio en la cruz? En absoluto. Si hubiera sido así, no habría existido la historia cristiana. Aún por nuestras propias experiencias de la vida de fe, no podríamos nunca negar la magnitud de la gracia de la redención por la cruz. Eso te lo explico, Melissa, porque en algún momento escuchas que los que enseñamos el principio divino decimos que Jesús no hizo nada y que Jesús falló y todo ese tipo de cosas, porque en realidad no estamos diciendo eso. ¿Qué entendiste tú de lo que acabamos de explicar? Que parece que algo no funcionó bien, ¿verdad? Porque todavía hasta ahora se sigue transmitiendo el pecado original que habíamos hablado antes, que te pregunté que cómo hacíamos entonces para eliminar ese pecado, que el hereditario y el individual y el colectivo, que eran nosotros, sí podíamos eliminarlos, pero que cómo íbamos a hacer para eliminar este pecado. Y si ese era el propósito del Mesías, de Jesús en ese tiempo, y no se logró, entonces como que sí quedó algo sin completar, ¿verdad? Pero que también ahora tenemos que pasar a través de Jesús para poder ser personas perfectas. Cierto. Ok, entonces lo entendiste bastante bien, ¿verdad? Te lo pregunté para
para ver si te quedó en la mente que estábamos diciendo que Jesús falló, cosa que al principio vino nunca lo dice. ¿Ok? Sigamos. La crucifixión de Jesús. Examinemos en primer lugar desde el punto de vista de las palabras de acción de los discípulos relatadas en la Biblia si la crucifixión de Jesús fue legítima. Había un sentimiento común evidente entre los discípulos en relación con la muerte de Jesús. Estaban doloridos y angustiados por la muerte de Jesús. Estaban indignados por la ignorancia e incredulidad del pueblo judío que causó la crucifixión de Jesús. Vamos a usar ahorita aquí la Biblia para leer eso literalmente. Vamos a leer Hechos 7, 51, 53, para ver qué dicen ahí los Esteban, ¿verdad? Que es el primer mártir cristiano, acerca de la muerte de Jesús. Entonces, Hechos 7, 51, 53. Dice: tercos, infieles, ¿hasta cuándo van a estar resistiendo al Espíritu Santo? Claro, de tal palo, tal astilla, que hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, que ustedes acaban de traicionar y asesinar. Entonces, Esteban está indignado por la crucifixión de Jesús. Y le dice, ¿verdad? Igual que los antepasados de ustedes acaban de traicionar y asesinar, ¿verdad? Al justo que fue enviado por Dios. Entonces está claro que hay un descontento, ¿verdad?, entre los discípulos de Jesús. Si la muerte de Jesús hubiera sido la consecuencia natural de la predestinación de Dios, no habría motivo para que los discípulos la condenaran, aunque fuera inevitable que se apenaran por su muerte. Según esto, podemos asegurar que fue algo injusto e indebido que Jesús tuviera que tomar el sendero de la muerte. Investiguemos según el punto de vista de la providencia de Dios si la crucifixión de Jesús fue efectivamente un resultado natural de la predestinación de Dios. Dios llamó al pueblo escogido de Israel, los descendientes de Abraham. Él los educó y los protegió, y a veces los conducía a través de la disciplina, de pruebas y penalidades. Él los consolaba mandando profetas, prometiéndoles firmemente que en el futuro mandaría un Mesías. Él hizo que el pueblo construyera tabernáculos y templos como preparación para el Mesías. Él mandó a los reyes magos de Oriente, así como a Simón, Ana, Juan el Bautista y a otros, para dar amplio testimonio del nacimiento y la aparición del Mesías. De más está decir que Dios mandó a un hombre tan grande como Juan el Bautista para dar testimonio de Jesús como el Mesías, para que así el pueblo creyera en Jesús. Ya que la voluntad de Dios era que los israelitas creyeran que Jesús era el Mesías. Los israelitas, quienes debían vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, deberían haber creído en Él como el Mesías. Los israelitas lo crucificaron porque en contra de la voluntad de Dios no creyeron que Jesús era el Mesías. Por consiguiente, debemos darnos cuenta que Jesús no vino para ir por el camino de la muerte en la cruz. Leamos un poquito más. Investiguemos más profundamente, de acuerdo a las propias palabras y obras de Jesús, si su crucifixión era verdaderamente el camino para cumplir el propósito completo de su llegada como el Mesías. Ok, entonces está claro. Hagamos un razonamiento lógico. Ya sabemos que los discípulos estaban en contra. O sea, los sentimientos de Esteban son claros, ¿verdad? Él estaba indignado porque la gente había crucificado al Mesías. Pero también, si analizamos esto desde el punto de vista de la providencia de Dios, ¿cuál es la meta de la providencia de Dios? Es salvar a los seres humanos, o sea, enviar al Mesías. Entonces, ¿por qué Dios habrá escogido a un pueblo? Lo hizo pasar por tribulaciones, ¿verdad? Corrigiéndolo, educándolo, los acompañó durante tanto tiempo. ¿Y cuál era la meta? Que ellos pudieran recibir al Mesías. No solo eso, sino que escogió muchas personas para que dieran testimonio sobre la llegada del Mesías. Y muchos profetas anunciaron sobre la llegada del Mesías. Y cuando nace Jesús, hay muchas personas a las cuales Dios le da a conocer que el Mesías nació, para que den testimonio sobre él. Solamente para que después lo mataran. O sea, como que no tiene mucha lógica, ¿verdad? Sí, pero la Biblia dice que Dios, por su amor tan grande, entregó a su único Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Por eso Jesús tenía que ir al camino de la cruz.
O sea, Dios nos estaba mostrando el amor tan grande que Él tiene por nosotros. Interesante este versículo bíblico porque dice, entregó a su único hijo. Ahora, ¿para qué lo entrega? ¿Para que lo mate? ¿Para que le creamos? Pero por eso nosotros fuimos salvados, por la crucifixión de Jesús. El versículo literal es, ¿para qué entregó Dios a su hijo? ¿Para que le creamos o para que lo matemos? El versículo nunca dice, ¿para qué? Si quisiéramos entenderlo literalmente. Pero el punto es que Dios prepara a un pueblo, ¿verdad? Con tanto tiempo, tantos años, para mandar a su hijo, para que lo maten. Si esa fuera la meta de Dios, ¿por qué no lo mandó rápido entonces? O sea, simplemente la crucifixión de Jesús alcanza la salvación, entonces ahí en cualquier momento lo manda y mejor que salve a la gente, rápido. Porque un Dios de amor duraría tanto tiempo sabiendo que si mata a Jesús ya la humanidad se salva y deja de sufrir. Creo que esto va también en contra de la teología de que Dios es un Dios de amor. Entonces como que no suena lógico tampoco. ¿Ok? Entonces, el principio divino explica, los israelitas lo crucificaron porque en contra de la voluntad de Dios no creyeron que Jesús era el Mesías. O sea, Dios hizo todo ese trabajo providencial para que ellos creyeran que Cristo era el Mesías. ¿De acuerdo? Pero vamos a analizar las propias palabras de Jesús, como bien leíste acá. Era a ver si realmente el propósito era que pasara por la crucifixión. Leamos Juan 6:29. ¿Qué nos dice la Biblia ahí? Le preguntan a Jesús, ¿qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? Y Jesús responde, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Entonces dice, le preguntaron en el 28, ¿qué tenemos que hacer para llevar a cabo las obras que Dios exige? Jesús le respondió, la obra que Dios exige es que crean en aquel a quien Él envió. Una pregunta, Melissa, si la gente hubiera creído en aquel tiempo en Jesús, ¿lo hubieran matado? Quizás no. No, quizás no, yo creo en alguien, lo sigo y lo protejo. Lo mataron porque no creyeron. Y Jesús pidió que creyeran en Él. Entonces, si Jesús pide que crean en Él, solamente hay dos hipótesis. Una es, si creen en Él, no lo crucifican. ¿Por qué Jesús pide que crean en Él? Si saben que si creen, no lo crucifican y ser crucificado es la meta de Dios. O sea, ¿será que Jesús está en contra de la meta de Dios? ¿O será que Jesús desconocía la meta de Dios? Entonces, ¿de qué manera Jesús iba a dar la vida por nosotros? Vamos a ver. Vamos a ver de qué manera es que la iba a dar. Entonces, realmente Él aclara que la meta es que crean en Él. Si hubieran creído en Él, no lo crucifican. O sea, ¿por qué lo crucificaron? Porque no creyeron en Él. ¿De acuerdo? Podemos ver que la crucifixión de Jesús fue el resultado de la ignorancia e incredulidad del pueblo judío y no la predestinación de Dios para cumplir el propósito completo de la llegada de Jesús como el Mesías. Eso lo podemos leer en 1 Corintios 2:8, donde se aclara, ¿verdad?, que fue la ignorancia del pueblo que hizo que ellos lo mataran. Dice aquí 2:8. Podemos leer un poquito antes. Dice así, desde el 6, sabiduría procedente del Espíritu. Sin embargo, cuando estoy entre cristianos maduros, imparto sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, ni de la de quienes lo gobiernan, que están destinados a desaparecer. Más bien exponemos la sabiduría de Dios, que estaba oculta, pero que Dios había destinado para nuestra gloria, desde antes de la creación del mundo. Ninguno de los gobernantes del mundo la han comprendido, pues si la hubieran comprendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces aquí Pablo nos está hablando que si la gente hubiera conocido la sabiduría, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Entonces dice, esta prueba debería ser más que suficiente. Sí, pero entonces, ¿por qué dice que el propósito de Jesús no fue completo? O sea, primero usted me dice que
no está diciendo que Jesús fracasó, que no valió de nada. Y después me está diciendo que su propósito no fue completo, o sea, que Jesús dejó sin hacer las cosas. No se preocupe, la misma conferencia va contestando. Sigamos adelante y a ver que tu pregunta se contestar. Ok. Podemos ver que Dios había llamado a los israelitas la nación escogida y les había dirigido a través de aflicciones y penalidades durante 2000 años a partir de Abraham, con el fin de establecer el eterno reino de Dios en la tierra, mandando a Jesús el Mesías. Jesús vino como el Mesías, pero debido a la incredulidad y persecución del pueblo fue crucificado. Desde entonces los judíos han perdido la calificación de ser el pueblo escogido y han sido dispersados, sufriendo persecución hasta nuestros días. Este fue el castigo por el crimen de haber asesinado al Mesías, a quien debían servir impidiéndole realizar el propósito de la providencia de la salvación. No solo eso, sino que como castigo por ese pecado colectivo, después de Jesús, muchos creyentes tuvieron que sufrir también la tribulación de la cruz. Ahora vamos a contestar tu pregunta que me acabas de hacer con esta otra sección. ¿Okay? El límite de la salvación a través de la redención por la cruz y el propósito de la segunda llegada del Señor. ¿Qué habría ocurrido si el Señor no hubiera sido crucificado? Él habría cumplido la providencia de la salvación espiritual y física a la vez. Él habría construido el reino de los cielos en la tierra que duraría para siempre. Dios creó primero la carne del ser humano con polvo de la tierra y entonces le insufló en sus narices el aliento de vida y lo hizo un ser viviente. Génesis 2:7. El ser humano fue creado con espíritu y cuerpo. Su caída fue también espiritual y física. Por lo tanto, Jesús debía realizar la salvación, tanto física como espiritual. Entonces, vemos acá. Entonces, la salvación completa que Dios quiere realizar es la salvación espiritual y física. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús, que vino para salvarnos, debería restaurar al ser humano de esa manera, física y espiritual, porque sabemos que la caída fue primero espiritual y física, ¿verdad? Entonces todo quedó contaminado el espíritu del ser humano y quedó contaminado también el cuerpo del ser humano. Entonces Jesús viene a sacarnos de ese estado para lograr la salvación completa, es decir, que los cuerpos espirituales de los seres humanos queden conectados con Dios y que los cuerpos físicos de los seres humanos también se conecten con Dios. Entonces, tiene que cumplir la salvación completa. Ahora, ¿qué pasó con la crucifixión de Jesús en la cruz? ¿Hasta dónde llegó la salvación del ser humano con la crucifixión de Jesús? Porque sí se alcanzó una salvación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos estudiando. Okay. Debido a que el pueblo judío no creyó en Jesús y lo llevaron a la crucifixión, su cuerpo fue invadido por Satanás y finalmente fue asesinado. Por consiguiente, aunque los cristianos creen en Jesús y forman un solo cuerpo con Él, sin embargo, dado que su cuerpo fue invadido por Satanás, los cuerpos de los cristianos están sujetos también a la invasión satánica. Por esta razón, a pesar de lo ferviente que sea una persona de fe, no puede alcanzar la salvación física solamente por la redención a través de la crucifixión de Jesús. Jesús pudo establecer la base para la salvación espiritual, formando un fundamento triunfante para la resurrección a través de la redención por la sangre en la cruz. Por lo tanto, todos los santos desde la resurrección de Jesús hasta nuestros días han recibido solamente el beneficio de la providencia de la salvación espiritual. Entonces Cristo debe venir de nuevo a la tierra para cumplir el propósito de la providencia de la salvación física, así como la salvación espiritual, redimiendo el pecado original que no ha sido eliminada ni siquiera por la cruz. Ok, regresemos aquí al gráfico.
Entonces estamos hablando del límite de la salvación a través de la redención por la cruz y el propósito de la segunda llegada. Entonces ya habíamos afirmado que sí hubo un tipo de salvación por la crucifixión de Jesús en la cruz, ¿de acuerdo? Pero esta salvación, como lo vamos a ver, no fue completa. ¿Por qué? Porque Dios quería la completa salvación espiritual y física. Vemos que aunque Jesús fue crucificado, los seguidores de Jesús alcanzan únicamente la salvación espiritual. Por eso es que los cristianos creen en un reino espiritual. Ellos no logran creer en un reino en la tierra porque su cuerpo sigue sin salvación. ¿De acuerdo? Entonces se habla mucho de que la carne que ata al pecado, y tienen razón. O sea, después de la crucifixión de la cruz, después de la crucifixión de Jesús, la carne sigue atada al pecado, o sea, el cuerpo todavía queda atado al pecado. Entonces, Jesús, con su sacrificio en la cruz, lo que Él hizo fue establecer la base para la salvación espiritual. Entonces, una persona de gran fe, de mucha fe en Jesús, alcanza la salvación espiritual, pero su cuerpo sigue transmitiendo el pecado original y sigue teniendo hijos con pecado original. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? De acuerdo a lo que explicó el principio divino, el cuerpo de Jesús fue invadido por Satanás. Por eso que Satanás lo ataca. O sea, ¿a quién ataca Satanás? Satanás no puede atacar a Dios y no puede atacar algo que sea completamente divino. Entonces, Satanás ataca aquello que queda del lado de él. Entonces, ¿cómo van a decir que Satanás tomó el cuerpo de Jesús? Si Jesús era el Hijo de Dios. Sí, claro, Jesús vino como el Hijo de Dios, pero la humanidad tenía que cumplir su parte de responsabilidad creyendo en Él. Si la humanidad hubiera creído en Jesús, lo hubiera protegido. Pero como no creyeron en Él, fue la humanidad que entrega a Jesús en manos de Satanás. Ahora, Jesús, como Él sabía que Él podía dar la salvación espiritual en la cruz, Él se entrega como un cordero. Cuando Jesús está en la cruz, Él dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Ahora, Melissa, hay una gran pregunta que yo te voy a hacer. ¿Por qué la Biblia dice que Jesús murió y descendió a los infiernos? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que ir al infierno? ¿Quiénes van al infierno? Jesús fue para salvar a las personas. ¿Quiénes van al infierno? Ahí. Eso no lo dice la Biblia. Pero eso lo han interpretado los cristianos. ¿Quiénes van al infierno? Las personas malas. Las personas pecadoras. Sí. Ahora, ¿qué fue lo que pasó entonces con Jesús? ¿Por qué Él tiene que ir al infierno siendo que Él no es pecador? Porque como el diablo, o sea, Satanás, había invadido completamente el fundamento que Dios había preparado en la tierra, y ahora lo vamos a ver cómo fue que lo invadió, entonces Jesús tuvo que tomar la posición de la humanidad. Pero es una posición simbólica. Si no es que Él era pecador, sino que Él tuvo que asumir los pecados de la humanidad como si fueran suyos y pagar el precio. ¿Se entiende? Un ejemplo, es como cuando le estén haciendo un juicio a una persona y lo están juzgando por asesino. ¿De acuerdo? Y es el hijo de alguien. Pero en el momento que lo están enjuiciando y el papá ve que lo van a condenar, aunque el papá es inocente, él puede llegar y decir: él no lo mató, fui yo. Y ciertamente van a tener el juicio, sobre todo si no hay pruebas tan claras, ¿verdad? O sea, tan contundentes. Lo pueden condenar porque lo están enjuiciando, pero no es tan claro. Entonces el papá puede decir: yo fui el asesino. ¿De acuerdo? ¿Quién va a pagar el precio? El papá. Aunque sea inocente. ¿Se comprende? Entonces Jesús tuvo que tomar la posición de pecador, pero no porque Él era pecador, sino porque Él sabía que si Él tomaba esta posición y la aceptaba, Él podía pagar el precio que la humanidad no había querido pagar. ¿Se comprende? Entonces, por eso fue que Él fue al infierno, porque Él fue al infierno en nombre de la humanidad, no fue en su propio nombre. Él no fue al infierno como hijo de Dios. Sí, te entiendo lo que me estás queriendo decir, ¿sí? Pero ¿en qué te basas para decir que esto fue así? ¿En qué me basas para decir que esto fue así?
en la inteligencia humana, que puede razonar, ¿verdad? En eso me baso. Sí, yo Y en la también- apertura mental de las personas que pueden ver más allá que un dogma de fe. Porque hasta ahora la gente ha dicho que Cristo paga por mis pecados y sigue pecando, con una irresponsabilidad tan grande. ¿Mm? Ahora, ¿por qué han creído en estas cosas? Por dos razones. Primero, que hay una profecía en la Biblia que habla de que viene Jesús y que Él va a ser martirizado. Y eso lo vamos a revisar ahora. Pero también hay una segunda razón por la que el ser humano ha creído en esto. Es porque no le gusta asumir su porción de responsabilidad. Siempre quiere cargarle el pecado a una persona ajena. Siempre quiere decir, yo no me equivoqué, el que se equivocó fue otro. En este caso, ¿verdad? Para seguir pecando y seguir siendo irresponsable, sigue diciendo que Cristo pagó por mis pecados. Y sí hay una razón de decir que Cristo pagó por los pecados. Pero ¿por cuáles pecados pagó Cristo? Por los pecados, simbólicamente hablando, Él pagó por los pecados de la cruz hacia atrás. Pero ¿cuántos pecados han sido acumulados desde que Cristo fue crucificado? Muchos. Muchos. Entonces vamos a ir analizando. O sea, si tú me dices, ¿te basas en la Biblia para esto? Sí, me estoy basando en versículos bíblicos. Yo estoy leyendo versículos bíblicos y también en la lógica humana para analizar todo en su contexto. Ahorita decir que yo creo en Jesús es algo muy fácil. ¿Qué riesgo hay de decir que yo creo en Jesús? Ninguno. ¿Ya? Pero en aquella época creer que Jesús era el Mesías ponía en riesgo mi vida. Porque la gente quería matar a Jesús. Y si yo decía que yo era su seguidor, entonces me iban a matar a mí también. Pero vamos a ver que Jesús mismo, incluso Él pidió no ir por el camino de la cruz. ¿Sabías esto? Sí. Entonces, ¿por qué es que Jesús pide no ir al camino de la cruz en su oración de Getsemaní? Porque él también podía tener temor de lo que iba a pasar. Sí, Melissa, pero hay muchos patriotas que dan la vida por su nación. Y santos que han muerto por su fe. Y el Hijo de Dios se iba a retractar, iba a tener temor. O sea, no hay mucha lógica en esto. Lo que me dice a mí, la lógica, ¿verdad? Es que si Él se hubiera dado la salvación a la humanidad, Jesús iba a ir contento. Pero de verdad se ve que Él no estaba contento con ir al camino a la cruz. Entonces hay dos hipótesis. Uno era que Jesús no estaba tan conectado con Dios, cosa que dudo mucho porque Él era el Hijo de Dios. O la otra, ¿verdad? Como vos decís, estaba conectado y tenía miedo, pero ya la descartamos también. Porque hay muchas personas comunes y corrientes que no han tenido miedo de enfrentar la muerte. Entonces el Hijo de Dios menos. Sí, pero de la manera que murió Jesús, ¿cuántas personas? No hay muchas personas que hayan Los muerto discípulos así. fueron quemados en aceites, comidos por leones. Pero la crucifixión es una manera diferente. Bueno, eso para ti. Pero realmente el enfrentar la muerte y el miedo a la muerte, creo que es la misma cosa, ¿no? Si vos sabes que vas a morir, máximo si te van a quemar en aceite y si te van a comer leones, a ser crucificado, ¿en qué nivel podemos sentir, que podemos medir si se puede tener más miedo uno al otro? Eso sí. Eso sí. Entonces, sí hubo una salvación, pero la salvación fue espiritual. El cuerpo sigue atado al pecado. Y los cristianos lo reconocen. Los cristianos mismos dicen, es que el cuerpo está atado al pecado. Hay que vencer la carne. Sí. Bueno, ¿y por qué hay que vencer la carne? Porque sigue atada al pecado. Pero el espíritu, si lo busca con fe, con fuerza y cree en Jesús, alcanza la salvación espiritual. Pero sigue generando hijos que tienen pecado. Vamos a leer entonces el punto 5. Dos clases de profecías referentes a la cruz. Si su crucifixión no fue el resultado inevitable de la predestinación de Dios para cumplir toda su finalidad de venir como Mesías, entonces, ¿cuál debe ser la razón de que
Isaías 53 está profetizando el sufrimiento de Jesús en la cruz. Podemos comprender que como Isaías predijo en la era del Antiguo Testamento, Isaías 9:60, y como el ángel de Dios profetizó a María, Jesús era el esperado para ser rey de los judíos en su vida y establecer sobre la tierra el reino eterno, que no tendría fin. Lucas 1, 31 al 33. Investiguemos por qué hubo dos clases de profecías. Entonces decía, aquí está hablando que hubo dos clases de profecías diferentes, ¿verdad? Uno, Isaías 53 habla de que Jesús venía a sufrir, ¿verdad? Y explica todo el martirio que Jesús padece. Pero también vemos que en Isaías 9:60, Isaías 11, habla de que Jesús viene a reinar. Y dice, y su imperio no tendrá fin. Entonces viene a construir un gran reinado. Habla también de la gloria de Sión, que es, ¿verdad?, el reinado que va a aparecer en Israel. Y describe una escena lindísima incluso con el pueblo de Israel. Y en Lucas 1, 31, 33 también habla de que Jesús iba a ser llamado el Hijo del Altísimo, que su reino no tendría fin sobre la casa de David. Entonces, ¿por qué hay dos profecías tan diferentes? Y qué interesante, porque el mismo Isaías predice las dos. Él habla de Jesús como el Señor del sufrimiento, pero también de Jesús como el Señor de la gloria. Y dice así: Dios creó al ser humano para que pueda perfeccionarse solo a través de cumplir su parte de responsabilidad. Sin embargo, los primeros antepasados humanos cayeron sin cumplir su parte de responsabilidad. Así, el ser humano podía cumplir su parte de responsabilidad conforme a la voluntad de Dios, o por el contrario, no cumplirla en contra de la voluntad de Dios. Entonces, demos algunos ejemplos en la Biblia. La parte de responsabilidad del ser humano era no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Por eso Adán podía llegar a ser perfecto, obedeciendo el mandamiento de Dios de no comer del fruto, o por el contrario, podía morir si comía de él, como ocurrió realmente. Entonces, ¿sí esto? El ser humano tiene que cumplir su propia responsabilidad y puede cumplirla de acuerdo con la voluntad de Dios o no cumplirla en contra de su voluntad, dando lugar así a que solo una de las dos posibilidades se haga realidad. Por consiguiente, fue inevitable que Dios diera dos clases de profecías sobre la realización de su voluntad. Mandar al Mesías es la parte de responsabilidad de Dios, pero creer en él o no corresponde a la parte de responsabilidad del ser humano. Por lo tanto, el pueblo judío podía creer en el Mesías de acuerdo a la voluntad de Dios o no creer en él en contra de su voluntad. Por ello, Dios tuvo que dar dos clases de profecías, previendo así los dos posibles resultados que dependían del éxito o el fallo del ser humano en cumplir su responsabilidad. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué has entendido? Aquí volvemos a hablar de responsabilidad humana, que estamos hablando al inicio, ¿verdad? Que comenzamos el estudio. Entonces, entiendo que no era la voluntad de Dios, según la Biblia, de que Porque habían dos profecías. Sí. ¿Te quedó claro que hay dos profecías? Sí, que fuera por el camino de la cruz. Y si fue porque el pueblo no le creyó. Quiere decir que entonces si le creían, si iba a cumplir la otra profecía, de que él iba a ser el rey. Cierto. Pero todavía me queda la pregunta que había hecho al inicio, de que entonces, ¿cómo iba a dar su vida a Jesús por nosotros? Si no iba por la cruz. Sí. Ok. El Mesías es el Padre de amor verdadero. Entonces, obviamente le iba a entregar todo lo que él tenía para el ser humano, pero en términos del amor verdadero. Entonces él iba a amar al ser humano, iba a dar la vida en ese sentido, darla en amor, o sea, amar completamente a la humanidad. Y a través del fundamento que él iba a crear en la tierra, entonces él podría eliminar el pecado original. O sea, él tenía que crear un fundamento. Entonces así él iba a dar su vida, y toda su vida iba a vivir con ese propósito, de salvar a la humanidad, porque al estar conectado con Dios, entonces su único propósito de venir acá es realmente salvar a la humanidad, pero a través de establecer el fundamento para poder eliminar el pecado original. De esa manera le iba a dar su vida. ¿De acuerdo?
Entonces, hay algo muy interesante aquí que concuerda con tu pregunta, que tiene que ver con la sangre de Cristo. Sí. Sí. Entonces, el principio divino acepta que nosotros somos salvados por la sangre de Cristo, pero una sangre en un cuerpo vivo, no un cuerpo muerto. Jesús puede dar su sangre estando vivo, porque en realidad sangre significa linaje. ¿Ya? O sea, la sangre no es exactamente la sangre que tenemos acá, sino que es el linaje. Entonces nosotros hablamos de linaje de sangre. Entonces Jesús iba a dar su linaje para poder darle salvación a la humanidad. Pero como el ser humano no creyó, entonces no se pudo establecer las condiciones para que él pudiera heredar su linaje. Hay otra cosa muy interesante acá, de que la gente explica de por qué creen que la crucifixión de Jesús era una predestinación absoluta de Dios. En el Antiguo Testamento, la ofrenda, una de las ofrendas de Abraham, que después lo vamos a explicar más adelante, era que él tenía que hacer una ofrenda donde tenía que partir unos animales a la mitad, ¿verdad? Sí. Y entonces esta ofrenda era derramar la sangre, ¿de acuerdo? Entonces cuando la Biblia se habla de la sangre del Cordero que nos va a salvar, las personas relacionan la sangre con que tiene que ser crucificado. O sea, pareciera, la interpretación que era del cristianismo es que era necesario que le derramara su sangre, pero no, Jesús podía dar su sangre estando vivo a través de su linaje. Y si leemos en Isaías 53, ¿verdad? Que lo podemos revisar después, dice, y su generación, ¿quién la contará? Dice, ha sido cortado los vivos. Y lo más interesante acá es que este versículo empieza con, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién creyó? Que deja claro que todo lo que pasó Jesús fue porque nadie creyó. ¿Se entiende? Entonces realmente él iba a dar su vida de amor. Comprendo un poco el análisis que hacen con referente a eso. Todavía me queda un poco de dudas, ¿verdad? ¿Cuál sería tu duda? Porque muchas, bueno, la parte que estamos analizando de que Jesús fue al infierno y el motivo por qué pasó esto y hasta dónde llegó la salvación en la cruz, es como un poco, igualmente la Biblia se ha interpretado de muchas maneras y también es un poco como dice usted, la razón humana puede también interpretarla de diferentes maneras. También. Eso es cierto si no conocemos el propósito por el cual Dios creó todo. Y si no conocemos la caída. Pero si nosotros conocemos la meta de la creación, el propósito de la creación, que también está en la Biblia, ¿verdad? Y ya sabemos que son la realización de las 3 bendiciones. Y que cuando el ser humano cayó, no pudo realizar las 3 bendiciones centradas en Dios, ¿cuál es la meta? La salvación. Isaías 46:11 dice, así como lo he planeado, así lo realizaré. Entonces la meta de Dios es la misma. Entonces la meta de la salvación es esa, es la misma, es la construcción del reino de los cielos en la tierra. Y en Mateo 4:17 Jesús dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Pero luego, después en Lucas 23, Jesús dice, fariseos, escribas hipócritas, que cerráis el reino de los cielos. Entonces Jesús primero dice que el reino de los cielos está cerca. O sea, pareciera que las puertas del reino de los cielos se van a abrir. Pero después dice que hubo seres humanos que cerraron el reino de los cielos. Y ahí está claro. Sí. Entonces realmente, sí, la Biblia se puede interpretar de muchas maneras, siempre y cuando no se conozca el propósito por el cual Dios nos creó. Cuando ya se tiene claro el propósito, vamos a entender el mensaje bíblico. Pero si no se tiene claro el propósito, vamos a seguir discutiendo, interpretando y todo esto. La nueva expresión de la era viene a aclarar cuál es la meta por la cual Dios nos creó, qué fue lo que ocurrió en la caída y cuál es la meta para la salvación. Y la meta de la salvación tiene que ser la construcción del reino de Dios en la tierra. Mateo 6:10. Hágase tu voluntad. Sí, ¿Cuál es la voluntad de Dios en el cielo? Un mundo donde no hay maldad, donde todos se pueden amar. Es también la misma para la tierra. Sí, entiendo eso, pero entonces, ¿cómo Jesús va, que usted dice que su sangre
Que no es literalmente que Él tenía que ser crucificado y derramar su sangre, sino que estamos hablando del linaje. También es una... ¿Entiendes? O sea, en la Biblia habla del renacimiento. Entonces tendríamos que haber renacido a través de Jesús y el Espíritu Santo para poder realmente heredar el linaje de Jesús. Sí, por supuesto. Entonces, exactamente cómo va a hacer Jesús para entregar su linaje. Ok, eso lo vamos a ir entendiendo en el principio divino. Eso lo vamos a ir comprendiendo. Hay otro versículo donde Jesús le dice a Pedro: aquí te entrego las llaves del reino de los cielos. Sí. ¿Y dónde estaba Pedro cuando él le entrega las llaves del reino de los cielos? En la tierra. El reino de los cielos tiene que ser aquí abierto, aquí en la tierra. Entonces por eso fue que él dejó las llaves del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Quién lo va a abrir acá? Él cuando regrese, en su segunda llegada. Como no se completó la meta de la salvación, entonces ahora tiene que regresar y completarla. ¿De acuerdo? Sí.